La termometría es un diagnóstico de seguridad clave para garantizar que esté controlado. ¿La termometría? La termometría. Si aumenta demasiado, ¿estamos en problemas? El sodio se expande al calentarse. El contenedor tiene un cierto volumen. Hay una temperatura por encima de la cual está demasiado lleno y es mejor que no llegue a eso. ¿Cuál es esa temperatura? Oh, creo que es alrededor de 130 grados. ¿Alguna vez han estado cerca? No. Gracias a que tenemos la termometría y un doble respaldo de seguridad con termometría de emergencia. Retrocedamos y expliquemos de qué se trata esto. Esta es una esfera de sodio fundido de 3 metros que tiene 12.5 toneladas de metal líquido caliente, diseñada para acelerar hasta 4 revoluciones por segundo. 3.95. A esa velocidad, la superficie exterior de la esfera se mueve a más de 130 kilómetros por hora. Eso es más de 80 millas por hora. Básicamente, representa a la Tierra. Lo que intentan hacer es descubrir cómo se genera el campo magnético de la Tierra. Algunos de los primeros científicos en estudiarlo, comenzando con William Gilbert en 1600, propusieron que la Tierra era un enorme imán permanente. Hoy sabemos que el núcleo interno de la Tierra es sólido y está compuesto principalmente de hierro y níquel, que son elementos ferromagnéticos. Sin embargo, la temperatura del núcleo es de casi 6000 Kelvin, que está muy por encima de las temperaturas de Curie, por lo que no hay forma de que puedan mantener un campo magnético permanente. Lo mismo es cierto en el manto sólido de la Tierra. Gran parte es demasiado caliente para imanes permanentes, lo que deja el núcleo externo de metal líquido como el lugar donde se podrían generar los campos magnéticos de la Tierra. Y eso es lo que se emula con la esfera giratoria de sodio fundido de 3 metros. Tiene que ser lo más grande posible. Debe ser tan rápida como sea posible. Y utilizamos sodio líquido porque es el mejor conductor eléctrico de cualquier líquido. Claro que tiene la desventaja de ser peligroso e inflamable, pero alguna falla sería moderadamente catastrófica. Es una extraña frase, pero... Moderadamente catastrófico. Sí. Los edificios suelen tener sistemas de rociadores en caso de incendio, pero no este laboratorio. Para saber por qué, veamos caer una simple gota de agua sobre una simple gota de sodio fundido. Ahora multiplícalo por 12.5 toneladas y será algo moderadamente catastrófico. Pero los investigadores lo han pensado y tienen un plan. Hay un recipiente con nitrógeno líquido en la parte superior. Con un recipiente Dewar casi lleno, puedes presionar un interruptor y soltar todo el nitrógeno líquido sobre el experimento. Entonces esto es como un superextintor de incendios de los físicos. Es un plan de respaldo. El plan es, sin fugas no hay incendios. El plan de respaldo es, apago el fuego con criogenia. Y funciona muy bien. Está a 300 grados más frío que el sodio. Por eso el sodio no puede arder en la atmósfera de gas de nitrógeno y el frío lo congela y las fugas se congelan y todo simplemente se enfría. Pero cuando todo funciona normalmente, ¿cómo se supone que una esfera giratoria de metal líquido genere un campo magnético? Con la Tierra, lo que se piensa es así. Primero, como la Tierra irradia calor al espacio, su núcleo se enfría. Significa que el núcleo interno sólido está creciendo a medida que el hierro y el níquel del núcleo externo se solidifican en el límite. Esto deja algunos elementos más ligeros, como el azufre, por ejemplo, dentro del núcleo externo. Por eso las zonas con esos elementos más ligeros experimentan una fuerza de empuje y se alejan del núcleo en corrientes de convección turbulentas. Además, la Tierra está rotando. Esta rotación hace que esas corrientes de convección giren en espiral y accedan aproximadamente paralelas al eje de rotación de la Tierra. Estos flujos turbulentos en espiral de metal líquido pueden atrapar líneas de campo magnético y a medida que se mueven y estiran el campo, crean corrientes eléctricas que producen más campos magnéticos. Si los campos magnéticos se generan más rápido de lo que se disipan debido a la resistencia del metal, entonces tienes un generador eléctrico autosuficiente o una dínamo. Cuando hablamos de la generación de campos magnéticos por una dínamo, significa que cuando tienes un conductor turbulento, digamos en convección como el núcleo, eso genera espontáneamente un campo magnético. Si se genera un poco de corriente, causa un poco de campo magnético que se acopla al movimiento, que causa más corrientes, causa más campos magnéticos, se acopla al movimiento y luego simplemente está convirtiendo el movimiento en corrientes eléctricas. Pero se vuelve inestable. Sin embargo, es un poco contradictorio porque comienza sin campo magnético. Entonces, ¿cómo obtienes la corriente en primer lugar, me entiendes? No. Lo único que necesitas es una pequeña cantidad infinitesimal, una variación térmica, una corriente aleatoria que crecerá por completo. Así que, una vez que es inestable, en realidad no te interesa dónde comenzó.
Los estados que tenemos ahora no generan su propio campo magnético, por lo que no alcanzamos el umbral de la dínamo, aunque la esperanza es hacerlo en una versión modificada del experimento. Entonces aplicamos campos magnéticos desde el exterior y luego observamos la amplificación en esos campos magnéticos por la turbulencia giratoria. Y obtenemos una gran cantidad de amplificación dependiendo de dónde nos encontremos en las condiciones de operación. Por ejemplo, aplicamos campos magnéticos externos que atraviesan el experimento de esta manera, el flujo los retuerce y los campos magnéticos en la dirección angular pueden ser hasta 10 veces más grandes que los campos que aplicamos. Así que en realidad tenemos mucha ganancia a pesar de que aún no tenemos una dínamo de circuito cerrado. Entonces, ¿por qué es importante entender el campo magnético de la Tierra? Sabemos que el campo magnético de la Tierra es en parte lo que hace de la Tierra un planeta habitable. Una de las maneras es formando un escudo, la magnetosfera, que desvía las peores partes de las tormentas solares. Pero últimamente ese escudo parece estar debilitándose. El campo magnético de la Tierra se redujo un 10% en los últimos 170 años y no sabemos por qué. Hay un punto muy débil del campo magnético de la Tierra en el Atlántico Sur, la anomalía del Atlántico Sur que se está debilitando. Sabemos que el campo magnético de la Tierra se ha invertido cientos de veces en su historia, no sabemos a dónde va ahora. En realidad, actualmente no tenemos una ciencia predictiva de esos campos magnéticos. ¿Y por qué es importante? El campo magnético de la Tierra afecta al clima, tiene cambios. Es posible que necesitemos tener un pronóstico para fines de planificación. ¿Esta esfera giratoria hará posible ese pronóstico? Es un experimento, nadie ha hecho un dispositivo como este antes. Es único en el mundo, por lo que no sabes del todo lo que sucederá. Pero es por eso que hacemos experimentos. De hecho, no sabemos si es posible o no predecir el futuro del campo magnético de la Tierra. Es una pregunta abierta.